creo que es bueno entender que en realidad todos nosotros siempre estamos en un interés y una actividad constante por satisfacer una necesidad que tenemos todos, natural, por otro lado, de estar bien, de bienestar, de armonía. Si nos fijamos en nuestras vidas, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, nos percataremos justamente de eso, que constantemente estamos activados, trabajamos, hacemos cosas, nos relacionamos para intentar encontrar un estado lo más satisfactorio posible en nuestras vidas. Todos nosotros, de hecho todas las personas, todos los seres en general, aspiran a sentirse siempre bien, a sentirse libres, a sentirse en la máxima armonía posible. Esto es algo muy natural, por un lado, pero a la vez es universal, coincidimos todos. No hay ninguna diferencia en eso. No obstante, otra cosa será el cómo entendemos bienestar, o felicidad o armonía, ¿no? Ahí podemos quizá discrepar, pero en realidad no discreparemos tanto en lo que es como en las maneras de conseguirlo. Porque todos nosotros podemos reconocer cuando hay esos momentos, a lo mejor, en que nos sentimos, no sé, tranquilos, abiertos, sin problemas, ¿no? De alguna manera armonizados con la situación en la que estamos, y esa experiencia es general, es universal. Pero a la hora de conseguirla, bueno, cambia, ¿no? Unos lo buscamos de una manera, otros de otra, pero todos constantemente estamos en esa búsqueda. Esa es la historia de la humanidad. La humanidad y las culturas, las diferentes culturas, no son más que métodos, maneras, libros, ¿no?, know-hows, ¿no?, de cómo intentar conseguir eso. Pero si somos honestos y nos observamos a nosotros mismos y a los demás, nos percataremos también de que, a pesar de nuestros esfuerzos, de nuestra continua actividad, de estar siempre implicados en esa búsqueda, de alguna manera no acabamos, y eso con suerte, de satisfacer esa necesidad, esa aspiración. Lo cual nos lleva a implicarnos en nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevas relaciones, nuevas ambiciones, que seguramente sí nos van a producir esa satisfacción. Y de hecho, toda nuestra vida no es más que una carrera por intentar encontrar eso. Pero lo que es una experiencia bastante común es que, bueno, a veces tenemos suerte, nos sale mejor, otras peor, pero nunca acabamos de estar plenamente satisfechos. Es decir, que siempre o falta algo o sobra algo. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Lo cual nos lleva a implicarnos de nuevo en nuevas cosas, etcétera, para ver si conseguimos, pero si nos fijamos, veremos que no acaban de satisfacernos del todo y tenemos que intentarlo de nuevo en otros ámbitos, en otras actividades y demás. ¿Podéis reconocer esto? ¿Lo notáis? ¿Esto que digo? Sí. Obviamente, esto es bastante normal, ¿no?, porque tenemos la idea, como muy asumida, ¿no?, es casi un instinto, a pensar que nuestra satisfacción o bienestar depende de algo externo o diferente de nosotros. Fijaros y veréis que nuestras expectativas de felicidad se basan generalmente en tener o dejar de tener esto o aquello, en encontrar una situación o perder otra que no nos gusta, o en
encontrar una relación o dejar otra. Siempre nuestra expectativa está en ordenar, conseguir, cambiar, modificar algo en nuestra vida que nos va a hacer estar bien. Es decir, hay como una idea muy arraigada en nosotros que necesitamos, nos dice que necesitamos controlar el escenario, el ambiente, lo externo, porque nuestra satisfacción o insatisfacción depende fundamentalmente de ello. ¿Sí? Si hacemos un análisis, ¿no?, de la energía que dedicamos a nuestra vida, ¿qué porcentaje diríais de energía ponemos en controlar, modificar, organizar, a veces incluso manipular lo externo para estar bien? Más o menos, ¿qué pensáis? ¿A quién se atreve? Pues yo diría 100%. Bueno, si no al 100%, o sea, muchísimo, ¿no? Como dirían algunos políticos, muy mucho, ¿no? Es decir, que nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, está puesto generalmente en eso. Y eso nos lleva a olvidar, bueno, si es el 100%, también el 100%, si es el 95%, a olvidar, excepto el 5%, que nosotros también estamos en la ecuación. En esa ecuación del bienestar no solo hay lo externo, yo también participo, yo también soy parte de la experiencia. Pero, curiosamente, nos solemos olvidar de eso y pensamos que todo depende de lo demás, para bien o para mal. En general, la culpa de que no nos vaya bien está afuera. ¿No? ¿No está afuera? Pero la tendencia, evidentemente no está afuera, pero la tendencia es a pensar instintivamente, ¿no? A ver, somos personas adultas y por las caras se nos ve inteligentes, pero con cierta tendencia instintivamente el culpable está afuera, sea la pareja, ¿no? La pareja es bastante culpable a veces, ¿no?, de lo que nos pasa, nos hace enfadar. ¿Habéis dicho eso alguna vez? Me haces enfadar. Bueno, pues tenemos esa predisposición instintiva a pensar que todo depende de fuera, ¿no? De lo que me pasa, lo que siento, si estoy bien o mal, depende fundamentalmente de esto y de otro. Con lo cual, esto nos obliga a un trabajo bastante ingente, duro, porque controlar a lo de ahí fuera y a los demás, difícil, ¿no? Porque encima los puñeteros no se dejan. Así, toda nuestra energía, como decíamos antes, se basa en controlar, dirigir, cambiar, organizar. Y esto tiene un primer inconveniente importantísimo, y es que perdemos el poder. Si yo, o mi bienestar o lo que sea, depende de lo otro o los demás, he perdido mi capacidad de intervención. Con lo cual, me vuelvo dependiente y necesariamente vulnerable. ¿Lo ves? Con lo cual, de esa manera, no vamos a satisfacer nunca de verdad esa aspiración al bienestar. Porque, entre otras cosas, lo demás, todo lo demás, todas las experiencias o las cosas con que nos encontramos,
no suceden en base a mis deseos, suceden en base, bueno, pues a una relación, ¿no?, de interdependencia, de causalidad, ¿no?, que hace posible, bueno, pues que las cosas sean como sean, no porque yo quiero que sean de este modo o dejen de ser. Es decir, que esa lucha por controlar, dirigir lo externo está condenada necesariamente a la frustración. Es una cosa bastante obvia si la analizamos. Pero el problema es que parece que actuamos de una manera ¿cómo diríamos? Como un patrón que nos hace actuar de ese modo sin pensarlo. Sería como un patrón instintivo, ¿no?, una compulsividad que me obliga a estar constantemente controlando por un lado, viendo esto que es, cómo es aquello, me gusta o no, me satisface o no, está de acuerdo con lo que yo pienso, está en contra, y a continuación una tendencia a perseguir o rechazar, perseguir cosas que considero que son necesarias o útiles o beneficiosas para mí, a huir de aquellas que considero o perjudiciales o no me gustan, etc. Con lo cual, esa es la gran trampa que me obliga a continuar ese esfuerzo constante que, como os decía, tiene garantizada la insatisfacción, porque no depende de mí y por tanto el mundo, todo eso que hay ahí, las personas, no son, ni actúan, ni lo van a hacer nunca, como a mí me gustaría. Por otro lado, ¿no os parece un poquito egocéntrico desear que todo se conforme según mi percepción, mi idea, mis deseos? Mi. Pero, aunque fuera, lícito, digamos, lo legal, no es posible. No es posible. No podemos condicionar, modificar a los demás. No sé si tenéis pareja, mucho tiempo, y si habéis intentado que cambie. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso hay maneras de hacerlo, maneras muy, como diría yo, poco sofisticadas, pero maneras sofisticadas. Pero en cualquier caso, no cambia. La única opción que tenemos es aceptar o cambiar nosotros. Sería simplemente un ejemplo, porque eso es aplicable a cualquiera de nuestras experiencias, sean sensoriales, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me seguís? ¿A alguien no le pasa esto? Dígalo, que le felicitaremos y le pediremos que se siente aquí y nos explique cómo se consigue esto. Por tanto, estamos en esa lucha constante en la que, como os digo, no hay satisfacción. El método externo de controlar y cambiar lo externo no funciona. No funciona y además nos vuelve, como os decía, dependientes y vulnerables. Con lo cual, convendría revisarnos, ¿no?, esa actitud. ¿Y qué efecto tiene esto? El efecto es que nos condena a un tipo de patrón de respuesta reactivo compulsivo basado en lo que llamamos aferramiento y aversión. Aferramiento es una tendencia a engancharse en buscar, conseguir, desear que sucedan, pasen
tener cosas, o un sentimiento compulsivo reactivo, esto es muy importante esta expresión, que nos hace sentirnos mal y desear que las cosas dejen de ser, o no sean, o no estén, porque no me gusta. Es natural, es perfectamente natural, desear que nos pasen cosas agradables y que no nos pasen desagradables. Eso no es un problema. Eso forma parte de nuestra naturaleza, ese deseo que os decía al principio, de estar bien y en armonía. Ahora, la respuesta neurótica de aferramiento o aversión, que es compulsiva, no es un deseo natural, como os decía, sino una especie de ansia compulsiva. Esto no solo no tiene el efecto de satisfacer nuestro deseo, sino que lo que nos hace es ponernos en un estado de tensión, de ansiedad, que por sí mismo nos amarga la experiencia. ¿Lo entendéis esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, bueno. Con lo cual, si os fijáis, veréis que esta tendencia, estas dos, es como tendencias instintivas, ¿no? Reactivas, son como dos patrones que están muy arraigados en nosotros, están activados prácticamente siempre. Unas veces son más evidentes y los experimentamos de una manera evidente, fuerte, otras en un aspecto más sutil, pero constantemente dirigen nuestra experiencia. Por ejemplo, ahora estamos aquí, a lo mejor si estoy interesado, estoy ahí intentando escuchar, pero dentro de un momento, si deja de interesarme o la postura empieza a inquietarme, necesitaré cambiar, ¿no?, de postura. Es decir, aunque eso, insisto, es normal, pero no obstante, estamos dirigidos por ese patrón reactivo de aferramiento y aversión. Y un efecto de eso es que no estamos tranquilos. ¿Por qué? Fijaros, cuando intentamos, seguramente todos vosotros habéis intentado meditar, o aunque no fuera meditar, ¿no?, en sentido técnico, pero todos hemos intentado estar tranquilos, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ahora quiero estar tranquilo y no pensar en nada. ¿Lo habéis probado alguna vez? ¿Y qué pasa? ¿Eh? Cuesta. Prácticamente no podemos. Porque constantemente estamos con una inquietud interna que nos obliga a pensar, ¿no?, esto, lo otro, aquello, y nos arrastra y muchas veces incluso despierta emociones. ¿Sí? Es decir, que no podemos parar. ¿Por qué? Porque nuestro método de conseguir satisfacción consiste en controlar al mundo y dirigirlo, y como eso es, como os decía, tremendo, porque en realidad es imposible, menudo trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos estar todo el tiempo manejando esa agenda, controlando, viendo qué pasará, qué no pasará, qué pasó, cómo tengo que aprender de aquello, esto no me vuelve a pasar a mí, o qué bonito fue aquello que pasó, pero ya se acabó. O ojalá pase esto o aquello, y entonces tendré que hacer esto y lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Suena esto? Con lo cual, fijaros, ¿qué ocurre? Que estamos perdidos siempre en un mundo mental,
emocional, pero que es absolutamente virtual. Y fijaros y veréis que siempre que estamos ahí, estamos o en el pasado o en el futuro, intentando ver qué tengo que hacer, cómo tengo que, o qué tengo que evitar, o lamentándome de lo que pasó, o recordando aquellos tiempos mejores. Con lo cual, vayamos otra vez a hacernos un análisis porcentual para ver cuánto tiempo en nuestra vida estamos realmente situados en el aquí y ahora. ¿Alguien de ciencias? ¿Qué porcentaje? Pequeño. Yo creo que esto es bastante bien intencionado. Yo diría que es mínimo, porque es muy rara vez que podemos estar en ese momento presente, que es en el único momento que podemos estar, primero, en la realidad, porque el futuro y el pasado son absolutamente elucubraciones. El pasado no tanto, pero ya pasó. El futuro no tenemos ni idea de lo que va a pasar realmente. Por ejemplo, ¿quién lo diría? Lo de hoy hace pocos años, ¿no? Ahora, fijaros y veréis que en ese tiempo que estamos ahí, ¿no? ¿No? Con la mente ahí controlando, dirigiendo, organizando pasado y futuro, ¿cuántas de esas veces estamos en paz y tranquilidad o hay un punto de expectativa o de temor? Casi siempre. Con lo cual, nosotros mismos nos atrapamos en un mundo insatisfactorio de temor y obsesión. Y luego están los exagerados, ¿no? Que se convierten en neuróticos obsesivo-compulsivos, paranoicos, pero bueno, no hablaremos de esos. Ahora hablo de una obsesión y paranoia normalita, que todos más o menos tenemos, porque todos somos más o menos neuróticos. ¿Os suena esto de algo? Sí, ¿no? Con lo cual, quiere decir que estamos atrapados en una manera de gestionar nuestra vida, es un método que es erróneo, que realmente no nos produce el resultado que buscamos, porque lo que buscamos es estar bien, ¿no? Cuanto mejor, mejor, y a ser posible ahora. Porque ¿quién quiere estar bien mañana? Todos. Pero, si entro en una dinámica de neurosis, como describía, el mañana no va a ser mejor que hoy, porque me va a pasar lo mismo que hoy. Siempre cuento aquel, me parece muy ilustrativo, ¿no? Aquel cartelito que ponían en los bares antiguamente que decía, hoy no se fía, mañana sí. Con lo cual nos estamos diciendo a nosotros, no, ahora no puedo ser feliz porque tengo que controlar, organizar la agenda del futuro, aprender del pasado y ya seré feliz mañana. Pero es que mañana tengo que organizar la agenda del día siguiente o del año siguiente, o incluso algunos ya se están organizando la jubilación. Y así estamos siempre en el mismo lugar, en la casilla de salida. En realidad todos nosotros tenemos, en mayor o menor medida, el famoso déficit de atención y hiperactividad. Porque uno de los efectos de esto
es que perdemos la atención. No podemos estar presentes en lo que sucede ahora, en mí, porque estoy metido en toda esa película interna, ¿no? En la que estoy en un mundo irreal, pasado o futuro, y por tanto pierdo la capacidad de atención, de presencia. ¿Lo entendéis? Con lo cual, bueno, a los mayores ya no se diagnostica, pero si eres un niño, que los pobres, de hecho, los estamos educando en cierta manera con esta agitación mental, porque eso es lo que genera. Entonces, no es extraño que cada vez hayan más casos de AH, porque es en un mundo en el que se cultiva eso, pues va a ir creciendo. Pero es que en realidad todos, más o menos, tenemos ese problema. Pasamos de estar en la agitación mental, pensando, a momentos de incluso inconsciencia, porque necesitamos descansar un poquito. Y ahí nos ofrecen un método ideal para conseguir eso, que se llama televisión, redes sociales y toda una serie de elementos que nos mantienen atrapados, distraídos, nos hacen descansar de nuestra propia película, nos meten en otra, pero nos impiden estar presentes, atentos y calmados. Con lo cual es como una especie de huida hacia el norte. Esto es la parte fea, ¿no? Prefiero empezar por la parte fea, pero hay solución, obviamente. Y ya supongo que os imagináis cómo se llama el método que soluciona esto, ¿no? ¿Os lo imagináis? Meditación. Muy bien. Habéis leído el título de la conferencia. Ahora, ¿esto es obligatorio? ¿Podemos salir de ahí? ¿O esto es lo que hay, amigo, y hay que aguantarse? Desde la perspectiva de la gente que ha estudiado esto y lo ha practicado, lo ha experimentado, es decir, lo que llamaríamos meditadores experimentados, esto no es natural, no es parte de nuestra condición natural. Esto es algo en lo que nos hemos metido, hemos caído en una situación que no es sana, es neurótica, pero no es obligatorio, no es parte de nuestra naturaleza. Por tanto, podemos librarnos de esta situación. Porque la mente, que es donde experimentamos todo, finalmente, todo pasa por la mente. La mente es la que conoce todo, las percepciones, los pensamientos, las emociones, todo pasa por ahí. Entonces, la mente no, en su estado, diríamos, natural, no tiene esta condición alterada. O dicho de otra manera, el problema es que estamos en un estado alterado de conciencia. Pero, aunque no tomemos drogas, nos hemos tomado la droga natural, bueno, no natural, la droga mental de este método, ¿no?, negativo, neurótico, que decía antes, y que nos mantiene en ese estado. Se pone el ejemplo, cuando se explica la meditación, de un vaso de agua. Un vaso de agua, que puede tener sustancias, ¿no?, un pozo o algo. Cuando tú agitas el vaso de agua, entonces esos pozos enturbian, se mueven y enturbian el agua. Pero cuando tú dejas el vaso, cacharritos esos de nieve, ¿no?, que ahora ya no se estilan, ¿sabéis lo que hacían así? Caían en la nieve. De la misma manera, cuando somos capaces de no agitar la mente, no mantenerla en ese estado constante de agitación basados en aferramiento y aversión, por sí sola es capaz de calmarse. Porque ese estado calmo es de hecho su estado natural.
El problema es que no sabemos hacerlo, no nos hemos acostumbrado a hacer eso, sino, por todo lo que hemos explicado, justamente lo contrario, el estar constantemente agitando la mente. Por otro lado, todos hemos experimentado que nuestra mente no está siempre en el mismo estado. Hay momentos en que hay una gran agitación, turbulencia, hay momentos en que se calma un poco, ¿no? Es decir, que la mente en sí misma, si puede mejorar y puede empeorar, quiere decir que ese no es su estado definitivo. Y, por tanto, hay una plasticidad en la mente que nos permite justamente desaprender ese hábito y permitir que esa calma vuelva a... la calma pueda volver a ser su expresión natural. Bueno, pues a eso, a aprender, o quizá mejor dicho, desaprender ese hábito, eso es lo que se llama meditación. En realidad, meditación no es otra cosa que reconocer, de volver a permitir que vuelva esa calma que es la verdadera naturaleza de la mente. Y esa calma, a su vez, hace que la mente se vuelva clara. Por ejemplo, todos sabemos que cuando estamos alterados, ¿no?, preocupados, con montones de pensamientos o estados emocionales intensos, la mente no está clara, está aturdida, hay confusión. Por el contrario, cuando la mente es capaz de calmarse, de la misma manera que en el vaso, al depositarse la turbulencia, el agua se vuelve clara, de la misma manera la naturaleza clara de la mente se hace visible, aparente, cuando somos capaces de calmar esa turbulencia, esa agitación que nos dirige. Por tanto, cuando hablamos de meditar en su sentido esencial, se refiere a desaprender más bien ese hábito de identificación con toda esa agitación y todas las turbulencias cognitivas y emocionales que generan ese estado insatisfactorio que puede llegar a ser muy doloroso, incluso problemas, puede llevar a problemas psicológicos muy importantes y, por tanto, al desequilibrio. Es decir, que con la meditación lo que intentamos es, más que crear algo, ¿no?, un estado diferente o espiritual o, no sé, místico, más bien lo que estamos haciendo es desaprender de alimentar ese estado neurótico para que la mente vuelva por sí misma a su estado natural. Eso sería la esencia de lo que llamamos meditación. ¿Se entiende? Porque, como decíamos, cuando hacemos eso, de manera natural, la mente se calma, se vuelve clara, y cuando estamos calmados y claros, ¿qué ocurre? Que se desarrollan dos aspectos de nuestra condición, de nuestra naturaleza, que son, por un lado, que somos capaces de observar la realidad de un modo, podríamos decir, honesto, libre de prejuicios, más objetivo, y por tanto eso nos permite reconciliarnos con la realidad. Y por otro lado, cuando estamos calmados, surge de manera natural también, porque forman parte de nuestra naturaleza, una
cualidades como son, por ejemplo, la empatía, la consideración, lo que llamamos a veces amor y compasión en el budismo, que se refiere a un deseo natural de felicidad o de bienestar para todos, y un deseo natural de evitar cualquier desarmonía o conflicto. De hecho, todos hemos experimentado esto, ¿no? Cuando estamos tranquilos, no tenemos problemas, de alguna manera eso nos abre, cuando no estamos atrapados en nosotros mismos y en nuestros problemas, somos capaces de observar las cosas con más objetividad y podemos también ver a los demás y empatizar con ellos. Bueno, pues todo esto serían los efectos, ¿no?, de volver a ese estado natural que es el objetivo de la meditación. ¿Cómo conseguimos eso? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Qué método? ¿No? Porque obviamente suena bien lo que acabo de decir, yo creo que a todo el mundo le gustaría esto, firmaría, vale, póngame 100, ¿no? Pero esto, el inconveniente que tiene es que, por definición, no viene de fuera, porque si no estamos en el método anterior del aferramiento y la aversión. No se trata de cambiar el escenario, de cambiar las cosas, de cambiar las personas, porque eso nos atrapa en el palo y la zanahoria, en la obsesión y la paranoia, como hemos explicado. Con lo cual, aquí se trata de hacer un trabajo interior en uno mismo. Es decir, al final, todo pasa por nuestra mente, todo, cualquier experiencia. Con lo cual, si soy capaz de armonizar la mente, la experiencia, de cualquier cosa que experimente, será armonizante. Incluso cosas que ahora nos pueden parecer conflictivas o desagradables. Y ahora sí, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues eso sería básicamente aprender una actitud diferente, nueva, que es la esencia básica de la meditación. Normalmente, cuando queremos aprender a meditar en Occidente, lo que pedimos son técnicas. A ver, deme unas buenas técnicas, ¿no? Si pueden ser 10, mejor que 5, y además que sean muy eficaces y que en cosa de una semana sea otro. La cultura de lo instantáneo, ¿no? El café instantáneo. Pero esto no funciona así. Todo el lío que hemos generado, porque ¿cuántos años llevamos dándole, dicho de manera sencilla, al coco? Aquí algunos ya tenemos una edad, ¿no? Ahora, ¿qué pretendemos? Que un milagro, ¿no? Un método que en 8 semanas, como venden por ahí a veces, el método de mindfulness de 8 semanas, o 6, o 12, te vuelves un ser iluminado. Esto no es posible, ¿no? Para invertir toda esa energía que hemos generado, requiere un trabajo continuado en el que poco a poco, bueno, vamos invirtiendo, vamos desaprendiendo esos hábitos. Poco a poco, no hay, porque la mente no puede ser forzada. El cuerpo aún, podemos ir a que nos hagan estética, ¿no? Pero la mente, ¿cómo fuerzas la mente? La mente no se puede operar. Por tanto, necesitamos cambiar ese hábito, transformar esa manera de reaccionar, de vivir. Y eso es aprender primero una actitud diferente. Una actitud de estar presentes, relajados y libres. Suena bien, ¿no? ¿Libres de qué? De todos esos patrones reactivos que nos han dirigido hasta ahora.
Por tanto, tenemos que entender cómo es esa actitud y poco a poco familiarizarnos con ella. Por eso, el término meditación en tibetano es gom, que quiere decir familiarizarse. O en sánscrito, bhavana, quiere decir cultivar. Es decir, que no es una técnica, es un aprendizaje de una actitud natural, volver a la naturalidad que hemos perdido y a la calma. Obviamente hay unas técnicas, muchas. De hecho, en el budismo, por ejemplo, se dice, hay 84.000. Es una manera de hablar, quiere decir muchas. Pero en realidad, si no entiendo la actitud, la técnica tiene muy poco funcionamiento. Tengo que entender a dónde voy, cuál es esa actitud, y después la técnica me será útil. Pero en definitiva, la técnica básica de la meditación, la esencia, sería desarrollar lo que se llama atención consciente. Que en el ámbito del mercado espiritual, hoy en día, o ya no espiritual, sino en el ámbito del mundo ¿no? de las técnicas de crecimiento, no sé qué, se llama mindfulness. ¿Suena? Mindfulness. Bueno, pues eso es atención consciente en inglés. Entonces, la atención consciente es la base, porque es lo que me va a llevar a estar en el aquí y ahora. Recordad que os decía que la única opción o posibilidad que tenemos es aquí y ahora. En el futuro o hay expectativa o temor, o en el pasado tampoco vamos bien, porque o hay, mira aquello que no me gustó, mira aquello que echo de menos. Con lo cual, la única manera es situarse aquí y ahora, pero no solo aquí y ahora. Aquí y ahora, en un estado de apertura no reactivo o libertad. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo que aprender es a no dejarme llevar de toda esa agitación, de toda esa sobrecarga mental o emocional, y aprender a ser capaz de estar presente. Es decir, volver una y otra vez al ahora, aquí, ahora, al presente. Y para eso, las técnicas nos ofrecen un método que es una ancla o una fijación en el aquí y ahora, que puede ser observar diferentes cosas con concentración y presencia, o el método básico y mejor casi, ¿no? Diríamos, el método esencial, es centrar nuestra atención en la respiración. Al centrar la atención en la respiración, no quiere decir que respiramos de una manera u otra, que no la analizamos, solo la usamos como un ancla que nos sitúa en el presente, en el aquí y ahora. Pero es que además, os habréis dado cuenta seguramente que cuando somos capaces de centrarnos con la respiración, eso tiene la función de calmarnos también. Y, lo que es más importante, ser capaces de estar aquí y ahora y aprender a dejar pasar toda esa sobrecarga de pensamientos, emociones, ideas, juicios, valoraciones, etcétera, etcétera, que nos tienen en estado alterado, turbulento y nos hacen acabar por la noche agotados y desconectados para volver a empezar, porque incluso en los sueños seguimos en el rollo ese y por la mañana volvemos a la agenda. Por tanto, la meditación tiene dos aspectos. De hecho, hay muchos diferentes tipos de meditaciones. Se pueden resumir en dos tipos. Meditaciones para la calma mental y la concentración, y meditaciones para desarrollar la visión, podríamos decir, o la capacidad de ver las cosas
con claridad y sin prejuicios. Todas las meditaciones tienen un componente de uno u otro, en unas predominan unas o el otro, pero la básica fundamental es la calma mental. Y para conseguir esa calma mental, como os decía, tenemos que desaprender del hábito reactivo de desidentificación con todo lo que pasa por la cabeza. Porque todo eso, al final, es, en una expresión común, humo. Si os analizáis qué porcentaje de todo lo que nos pasa por la cabeza, o todos los temores que hemos tenido, cuántos de esos se han materializado, veréis un porcentaje mínimo. Y en cambio, toda la sobrecarga y todo lo que he sufrido manteniendo esa especie de pequeña paranoia o gran paranoia. Con lo cual, con la meditación aprendemos a centrarnos en la respiración como un ancla que nos permite que no nos seamos arrastrados, abducidos por toda esa corriente, esa sobrecarga de eventos mentales, dirigidos por esas dos reacciones de aferramiento y aversión. Ese sería el primer tipo de meditación, calma mental. Con lo cual conseguiremos que la turbulencia se pose y el vaso se vuelva claro. Con lo cual ahí eso nos habilita para el segundo tipo de meditación, que se llama meditación analítica en general, que consiste en ser capaces, desde esa calma y claridad, ver las cosas sin filtros, prejuicios, valoraciones subjetivas y, por tanto, ser capaces de reconciliarnos. Antes lo habíamos hecho con nuestra tranquilidad natural, es decir, esa armonía interna, y a la vez reconciliarnos, armonizarnos con la realidad externa. Porque la mayor parte de las veces lo miramos todo desde nuestras creencias, prejuicios, temores, obsesiones. Con lo cual, no hay ninguna apertura u objetividad. Estas serían las dos formas básicas de meditación. Luego hay otras que en realidad son combinación o resultado de estas, en las que podemos usar, por ejemplo, incluso visualizaciones, todo un tipo de prácticas, pero que básicamente utilizan siempre calma mental y claridad para desarrollar o permitir que surjan cualidades de nuestra naturaleza. Esto sería, en esencia, la meditación. Y, en definitiva, satisfacer esa aspiración básica que decíamos al principio que todos tenemos de estar bien, pero de un modo que realmente nos lo proporcione, es decir, que nos haga encontrar esa satisfacción, ese bienestar, esa armonía interna y con lo externo, que nos va a capacitar, no solo para estar armonizados y bien, sino que nos va a dar más capacidades para afrontar los aspectos desagradables de la vida, que son parte consustancial. Por tanto, no solo es quiero decir, la meditación no es solo una cosa de conseguir no sé qué estados, sino en realidad pretende, ¿no?, que recuperemos ese estado natural de calma, de claridad, de armonía, para ser capaces de vivir nuestra vida cotidiana. Es decir, no es una idea de aislarse de ello, sino al contrario, dotarnos de las mejores capacidades para vivir todo ello, que es parte de nosotros de la mejor manera posible. Luego quizá decir, vamos de tiempo, que los beneficios de la meditación.
Hoy en día esto se estudia y hay muchos estudios científicos sobre la meditación, muchísimos, de hecho especialmente aquí aún ya se empiezan a hacer bastantes, pero sobre todo vienen del mundo anglosajón, donde se lo han trabajado esto mucho más, pero por ejemplo los beneficios a nivel mental ya los hemos dicho, ¿no? Calma, claridad, desarrollar esa atención consciente, pero por ejemplo una cosa que nos va a ayudar mucho esto ya sí se ha estudiado científicamente, es que ayuda muchísimo a desarrollar la memoria ejecutiva y por supuesto la toma de decisiones, y esto ya lo hemos dicho también, aunque no tan literal, la resolución de problemas, ¿no? Pero a nivel también emocional, por ejemplo, previene la depresión, regula los estados anímicos y es muy útil en los trastornos de ansiedad y angustia. O sea que en ese ámbito tiene mucho que aportar la meditación. De hecho, también se han estudiado a nivel, ya sabéis, ¿no?, con resonancia magnética, los efectos en el cerebro y todo esto. Y, por ejemplo, una cosa que han comprobado es que aumenta el grosor de la corteza cerebral en las áreas de aprendizaje, memoria, regulación emocional, de perspectiva y sentido del yo. Bueno, estos son estudios científicos, pero está bien porque la gente hoy en día tiene mucha fe en la ciencia, es bueno decirlo, pero yo también digo siempre que tenemos la meditación seguimos practicando desde hace, digamos, en el linaje que yo conozco, 2600 años, con lo cual tenemos un control de calidad que a ver quién lo tiene, ¿no?, de 2600 años. O sea que, y es algo que independientemente de que digan los científicos podemos constatar por nosotros mismos, que es la prueba del algodón. Si a mí me funciona y resulta que funciona, pues evidentemente está muy bien. Mejora la respuesta al estrés crónico, también la empatía, ¿no? Esto lo tenemos constatado, pero científicamente se ha demostrado que las neuronas espejo y algunas estructuras del córtex prefrontal, que es donde se aloja esa parte, ¿no?, está relacionada con esa parte, eso lo activa, ¿no? Y también se ha comprobado a nivel físico, pues, que mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las hormonas que generan el estrés crónico, las reduce. Una cosa muy interesante que han descubierto más recientemente es que influye en la telomerasa, que bueno, es una cosa relacionada con los cromosomas que hace que funcionen mucho mejor. El sistema inmunológico, el sistema inflamatorio, y va muy bien para los dolores crónicos, ¿no?, por ejemplo la artritis o lo que se llama fibromialgia y demás. Pero bueno, esto anima, ¿no?, saber estas cosas parece que anima. Pero en realidad lo más importante es que te ayuda a conseguir la calma, la claridad y el equilibrio y la armonía, que es en definitiva lo que todos buscamos. Bueno, espero que con esto sea suficiente. De hecho, creo que es lo básico, creo que está todos los aspectos esenciales de lo que llamamos meditación, creo que están ahí reflejados. Y ahora, si queréis saber algo, podéis preguntar, ¿no? ¿Queréis aclarar alguna cosa más? ¿Saber algo que no hayamos dicho aquí?